Perfecto, tal como habíamos anunciado, estamos con el senador Mario Vergara, que nos está visitando. Estas son horas de llegada a los territorios, de la presencia de dirigentes, de figuras del primer orden de la política y también del senador Mario Vergara, que está aquí con nosotros. Gracias por estar. Un gusto estar nuevamente en el departamento de Florida y, como bien decís, son tiempos del diálogo con la gente. Sí. Tenemos un referéndum en 20 y pocos días y la gente tiene que votar y tiene que decidir sí o no, claro, sobre un conjunto importante de artículos, de temas diversos. Es complejo. Sí, por eso, con más razón, hay que hablar con la gente. Hemos hecho el apunte en esta mesa que lamentablemente la campaña comenzó transitando muy superficial y ahora, por suerte, comienza a ahondarse en algunos temas y en algunas circunstancias, porque se dan hechos también a la misma vez, ¿no? Pero vamos a ir de lo superficial a lo otro, porque lo primero que te quiero preguntar a propósito de un debate que ocurrió en las últimas horas es ¿qué sentiste cuando escuchaste Astori Vergarismo? Mira, debo ser honesto, el senador Manini ya había utilizado ese término en una intervención en el Senado, pero nunca imaginé que lo fuera a manejar en el debate públicamente. Pero bueno, más bien me generó gracia, hilaridad, ¿verdad? Pero en todo caso también veo que permitió que mucha gente de alguna manera reivindicara lo que fueron los 15 años de gestión económica y social que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio. Una gestión que obviamente implicó un aumento de salario real de más del 50%, un aumento de las pasividades de más del 50%, niveles de inversión que hacía más de medio siglo que no se veían en el país, un impacto sobre las condiciones sociales de bienestar, de reducción de pobreza, que sacamos más de 1 millón de personas de la pobreza, pasamos de casi el 40% de la población a menos del 9%, la indigencia, la extrema pobreza al 0,2%, y ni que hablar en temas de empleo, en temas de prudencia en la cosa pública, en el manejo de la deuda, etcétera, de la cual obviamente siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero hablo por mí, pero estoy seguro también que Danilo acompaña el sentimiento de orgullo que nos invade cuando evaluamos de alguna manera el haber estado en estos primeros 15 años de gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, que creemos que fue que más allá de vaivenes uno pasa raya y dejamos un país con más bienestar, con más equidad y con más derechos que cuando iniciamos los gobiernos. Bien, entonces, por un lado seguramente pensaste, qué bueno que lo dijeron. Por otro lado, debes haber detenido en seguimos en lo superficial. Claro, sí, claro. ¿Estamos saliendo de lo superficial? Y de a ratos, ¿no? De a ratos. Acá hay que entender primero que ya hay un pecado original, que es cómo se tramitó la ley de urgencia. La ley de urgencia en la Constitución está pensada para cuando hay alguna circunstancia efectivamente de urgencia, puntual, que por lo tanto el Poder Ejecutivo manda una ley de eso puntual, de emergencia, y el Parlamento tiene un tiempo acotado para tratarlo. 3 meses entre las dos cámaras. Esa, creemos, es el espíritu de la Constitución. Pero ¿qué hizo el gobierno actual? El gobierno actual metió un plan de gobierno en una ley de urgencia, violentando ese espíritu. Y de alguna manera obligó a tratar de manera ultra rápida 500 artículos de decenas de temas que modificaban decenas de leyes en 90 días, en menos de 90 días. Por lo tanto, ya de por sí hay un pecado original ahí, que es cómo va a estar informada la gente si además justo cayó avistaba la pandemia, cómo va a estar informada la gente, cómo pudo haber habido un debate profundo en alguno de estos temas cuando hubo que tratarlos a la carrera. Delegaciones que querían opinar sobre los temas las atendíamos en 2 salas simultáneas, ¿sí? Como los bailes, y pasaban cada 15 minutos, los sacábamos como chorizo. O sea, está claro que desde ahí uno no podía pretender que la sociedad
hubiera discutido en profundidad y estuviera informada de temas que atañen a su vida cotidiana, porque estamos hablando, en particular ahora de estos 135 artículos, de los 476 de la LUC. Esto me parece dejarlo claro. Nosotros no estamos ni para poner palos en la rueda, como dice el gobierno, no estamos para hacer un plebiscito contra el gobierno, después del referéndum el gobierno va a seguir siendo el mismo, y ni contra toda la LUC. La LUC tiene 476 artículos, nosotros solo vamos contra los 135 que consideramos negativos. Y decía entonces que era natural que la gente no estuviera informada, porque las cosas tratadas así, la gente de temas como la vivienda, la educación, la seguridad, los derechos laborales, bueno, inclusión financiera, adopciones, colonización, en fin, un conjunto de temas que hacen a la vida cotidiana de la gente que no pudo prácticamente participar de un debate profundo. ¿Había reales urgencias ahí, considerás en algunos de esos temas? ¿No había, por ejemplo, real urgencia en seguridad? ¿No había real urgencia en educación? La urgencia en ese momento era la pandemia, creo que no había ninguna duda. Y el trabajo, porque cientos de miles de trabajadores tuvieron dificultades por el tema de la pandemia. Las urgencias estaban en la pandemia. Y déjame decirte que, para que vean que nuestra intención era constructiva y no poner palos en la rueda, que en ese lapso, 2020 y una parte de 2021, el gobierno mandó más de 20 proyectos de temas vinculados a la pandemia que tenían que ver con temas tributarios, de exoneraciones de aportes, ayuda social y demás, que todas, prácticamente todas, se votaron en 2 días. O sea, cuando había algo realmente de urgencia, votamos 20 leyes en 2-3 días. Unánimemente, casi todas. O sea que en términos del espíritu nuestro estaba claro. Si hay una urgencia, la atendemos, la discutimos rápido y la votamos y la apoyamos. Y eso pasó. Ahora, acá, definir si un colono tiene que vivir o no en el predio que le da colonización, ¿era algo para tratar en un tema de urgencia? Definir el desalojo express, ¿era un tema de urgencia? Definir la eliminación de los consejos de educación primaria, secundaria, educación técnica, ¿era un tema de urgencia? Son cosas que si son parte de una transformación estructural, hay que discutirla con otros tiempos, otra serenidad y escuchando las voces de las partes interesadas. El tema es que tampoco el gobierno tiene una visión de reformas estructurales. En todo este tiempo no ha habido una sola reforma estructural de verdad. Y no anuncian para los próximos tiempos ninguna reforma sustancial. La única que está sobre la mesa es la reforma del sistema de seguridad social. Entonces, realmente, uno recorre los 501 artículos que envió el Poder Ejecutivo, capaz que uno puede decir, bueno, capaz que hay 3 o 4 cositas que pudieras decir, esto tratémoslo de urgencia. 3 o 4. El 95% de la ley, definitivamente no. Bien. Una de esas tiene que ver con la seguridad. Sin duda. Y está dando prácticamente todos los días argumentos para el debate. En las últimas horas habrás visto un video que circuló donde nuevamente se puso sobre la mesa el tema de los abusos policiales. ¿Cómo están viendo esta situación que si uno pasa raya va en crecimiento? Porque los lapsos de tiempo que van ocurriendo son cada vez menores. Lamentablemente es así, lamentablemente es así. El tema de seguridad es muy amplio. Voy a llegar al tema de los abusos, pero me gustaría poner un poquito de contexto. El gobierno dice los delitos bajaron gracias a la LUC. Eso no es así. Los delitos empiezan a bajar en marzo del 2020, cuando arranca la pandemia. Los delitos bajan en Uruguay y en el resto del mundo por la pandemia. Empiezan a bajar acá en Uruguay 4 meses antes de que se votara la ley de urgencia. Entonces, a no ser que le diéramos propiedades maravillosas a la LUC, no hay forma de asignarle el efecto de bajar los delitos. En marzo del 2020, cuando empiezan a bajar los delitos, ni siquiera estaba el proyecto de LUC en el Parlamento. En segundo lugar, no vamos contra toda la política de seguridad, que reitero, está muy difusa. No vamos contra todos los artículos de seguridad en la LUC, vamos contra algunos.
que tienen que ver con temas como la legítima defensa. ¿Que tiene que existir la figura de legítima defensa? Por supuesto. Si alguien entra en tu casa y hay un riesgo de agresión física, hay un riesgo de vida, por supuesto, eso está fuera de discusión. Pero lo que agrega eso ya estaba. Eso lo que histórico, eso ya estaba. Lo que está en la LUC, que agrega la LUC, es que también se puede aplicar aun cuando no hay riesgo físico, aun cuando no hay riesgo de vida, por un tema de riesgo patrimonial. Te roban una oveja a 50 metros, te roban una caja de herramientas, te roban una bicicleta lejos, o sea, cuando no hay un riesgo físico, y la LUC habilita a que vos le pegues un tiro al delincuente. Sí. No deja de ser un delincuente. Lo conocemos bien acá en Florida. En el caso de la oveja, lamentablemente. Ocurrió un caso. ¿Ese es un delincuente? Sí. Hay que apresarlo, procesarlo en función del ordenamiento jurídico penal. La respuesta al hurto no puede ser el asesinato. Y la sensibilidad de la sociedad uruguaya, yo me imagino que eso no lo puede tolerar. A veces la gente pregunta, y lo hace genuinamente, como parado en el lugar, ¿no? Como decir, pero si en ese momento... bueno, yo qué sé, a mí hay gente que le tocan un farol del auto en el tránsito y sale como loco en el momento, ¿verdad? Claro, sí. O sea, no se puede legislar y razonar con la calentura del momento. Y lamentablemente la LUC avala eso, y ya ha habido desgracias. En Montevideo también pasó que un vecino le disparó a otro que estaba arreglando los cables de arriba y le pegó un tiro y lo mató. Y ayer hubo un caso de otra muerte de alguien que se estaba robando una caja de herramientas. Lo corraron a tiros, digamos. A lo que voy es que esa cosa en la legítima defensa nos parece excesiva y es lo que queremos anular. Lo mismo en toda la estructura de aumento de penas. También, como advertencia, nosotros no estamos... Porque se nos dice, ustedes defienden a los delincuentes. ¿Cómo se va a decir semejante disparate? En los gobiernos del Frente, la gente presa pasó de 6.500 a 11.000 en 15 años. Y se dio un apoyo como nunca había tenido la policía. Porque los que hablan hoy de dignificar el trabajo policial, cuando gobernaban antes de los gobiernos del Frente, la policía salía a patrullar con chalecos vencidos, armas sin balas, uniformes grises más que azules, de raídos que estaban, sin tecnología, sin infraestructura, con salarios de hambre. Entonces no se nos puede achacar eso a nosotros. Pero lo que está claro es que también en materia de penas, el Frente en su momento votó aumentos de penas, por ejemplo, para el copamiento. Y en la propia LUC nosotros votamos aumentos de pena para casos de violación, de abuso sexual, delitos de cuello blanco vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero. Lo que sí nos parece equivocado, que toda la estructura de penas, incluso de cosas menores, se incrementara. Al punto tal de que hoy prácticamente tiene la misma pena una madre que tiene que vender unos gramos de droga en su casa por un tema socioeconómico y hasta del vínculo con un barrio difícil, que el narcotraficante que transportaba 450 toneladas de droga. ¿Qué efecto está? ¿Por qué queremos nosotros reordenar esto? Lo que había que subir se subió y lo apoyamos. Pero estas cosas se están llevando a que haya un aumento absolutamente desproporcionado, inorgánico, de la gente presa. En un año pasamos de 11 a 14.000 presos. Y eso está trayendo serios problemas en la cuestión carcelaria, y ni que hablar, algo que el gobierno soslaya por completo, las políticas de rehabilitación. Pero la situación carcelaria se le está yendo de las manos. Lo dijo el propio ministro. El ministro no es capaz de explicar cómo se le escapa a un preso. ¿Por qué hay un recluso que estuvo 1 mes y medio secuestrado y torturado adentro de una cárcel? Esto lo advirtió el Frente Amplio en la discusión parlamentaria, pero además lo advirtió el comisionado parlamentario de cárceles, que todos sabemos que no es Frente Amplista. Lo advirtió la academia, los principales catedráticos en materia penal. Lo advirtió el relator de Naciones Unidas.
O sea, estaba claro que el impacto sobre las cárceles iba a ser muy negativo y lo está haciendo. Y yendo al punto del abuso policial, hay un discurso atrás de todo esto, del impulso al accionar policial, la represión y el castigo, soslayando temas de prevención y soslayando sobre todo los temas de la rehabilitación. Fíjese que, ¿por qué es importante la rehabilitación? Porque en Uruguay nadie va preso por cadena perpetua. O sea que en algún momento vuelve a la sociedad. A la comunidad donde vive. Entonces, su vecino, va a volver dependiendo de qué pasó en sus años de reclusión. Pero entonces hay un discurso de empuje, de cosas. La inmensa mayoría de los policías en el Uruguay son buenos policías. Actúan en base a las normas, actúan en base a los procedimientos. No se van de mambo en las situaciones. Pero lamentablemente también hay policías que no son de esos y que ahora se ven envalentonados y están ocurriendo, como bien decís tú, de manera cada vez más sistemática, situaciones de abuso. Algunas tienen que ver con la ley. Por ejemplo, ahora con la ley ya no hay obligación de reportar inmediatamente una detención. 4 horas. Hay 4 horas. Y los defensores de oficio han hecho más de 100 denuncias de abusos y de maltratos y de torturas antes de que se enteraran de la detención. O sea, en esas 4 horas. Hay más de 100 denuncias de defensores de oficio de abuso policial en los últimos meses. Entonces, cuando se da ese discurso que impulsa esas cosas, lamentablemente vemos más abuso policial. Reitero, yo no hablo de abuso policial como una cosa institucional de la policía, porque la inmensa mayoría de la policía actúa correctamente. Estamos hablando de los malos policías, como hay en todas las profesiones, que están abusando justamente de este marco, de este discurso, de esta ley, para acciones realmente desde embromadas hasta horrendas. Desde hoy que circuló un video de policías golpeando a un par de muchachos que los habían multado en una moto, hasta la violación de 2 chiquilinas en un patrullero. O sea, estamos hablando de que hay una escalada en ese tema. Estoy seguro que el Ministerio del Interior tiene que estar preocupado por esto, lo mismo que el sindicato policial, pero que se está dando, y nosotros creemos que la LUC y el discurso que acompaña la defensa de la LUC en esta materia tienen una responsabilidad importante. Iba a consultar por los sindicatos, atento a que en las últimas semanas los discursos de algunos representantes del no han ido en escalada apuntando específicamente a los sindicatos. Alguien que te acompaña en esta gira señalaba recién la demonización de los sindicatos, poniéndolos como objeto de muchos males para los procederes. Principalmente en educación. Es un muy buen ejemplo. Hemos escuchado ese relato. Un muy buen ejemplo. Mira, ¿qué es lo que no nos gusta nada de los artículos de la LUC en materia de educación? Que son decenas de artículos dentro de los 135. Que se eliminan los consejos de primaria, de secundaria y de educación técnica. Esos consejos, hay un consejo directivo central arriba, la NEP, en donde ahí sí se mantiene como consejo con participación docente. Estos 3 consejos también eran consejos y tenían participación docente. El consejo de primaria tiene más de 100 años. ¿Cuál fue la razón? Ahora la LUC elimina estos consejos y pone 3 directores de designación política. Ahora, ¿cuál fue la motivación? Según palabras del propio ministro de Educación, cuando defendió la LUC en el Parlamento. Los gremios. Los gremios son el palo en la rueda, son el problema. Lejos de ser una solución, son el problema. Los gremios no son representativos. Esa era la razón por la cual se sacaba la participación democrática de los docentes en los consejos de primaria, secundaria y educación técnica. Ahora hace poco fueron las elecciones docentes de sus representantes en el Consejo Directivo Central, allá arriba.
El 72% de los docentes votaron a los gremios. Los 2 representantes docentes allí son los representantes gremiales. ¿Qué tendrá para decir sobre esto el ministro? Estamos por verlo. O sea, sobre temas de representatividad, ya la vida le demostró que estaba muy equivocado y que los gremios, con todo lo que uno pueda acordar o discrepar, son representativos de la voluntad de los docentes y los propios docentes lo acaban de dejar meridianamente claro. Bien, se acaba de dar en las últimas horas un mensaje dentro de lo que será otro mensaje, porque el presidente de la República acaba de anunciar que será él quien encabece la cadena nacional. ¿Qué reflexión les merece este anuncio, donde además el presidente en el informativo de Telemundo señalaba, por ejemplo, que él no ve que tenga impedimentos constitucionales y que no participa de actos, porque ahí sí dice que se podría considerar política partidaria? Es fuerte, no voy a negar que no es fuerte. Quizás los tecnicismos de la Constitución permita que esto suceda, pero yo creo que hay que siempre recordar que el presidente del Uruguay es el presidente de todos los uruguayos y las uruguayas. No está bueno que en esto tome partido de esta manera, que tome partido obviamente en discursos, pero que en la cadena de televisión, cadena que se le ha negado a todo el mundo, cadena que lo pidieron los familiares desaparecidos, cadena que para el 20 de mayo, cadena que lo pidió el PCNT para un 1 de mayo, cadenas varias que se han negado siempre. Bueno, ahora estas cadenas, la del no, aparentemente la haría el presidente. El tema no es el impedimento constitucional, el tema es el presidente de todos. No corresponde que lo haga. Entonces también estas cosas llaman a la reflexión o a la especulación al menos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el presidente la figura principal, evidentemente, del gobierno, tanto institucional como políticamente, que tenga que salir a defender el no? Y bueno, ¿no será que realmente este referéndum está peleadísimo? Que el sí emparejó sin dudas al no y estamos voto a voto, que hace que sea el presidente el que tenga que salir a hacer campaña. ¿Será que no hay más nadie que pueda hacer esto con la solvencia que lo va a poder hacer seguramente el presidente de la República? No nos gusta, a decir verdad, no nos gusta, no discutimos jurídicamente el derecho, discutimos el hecho de que, bueno, un presidente de todos los uruguayos y uruguayas quizá no es el que debería estar haciendo una cadena a favor del no en este referéndum. Bien, la última, Vergara. En lo mediático, en las discusiones que se dan, incluso en los mismos debates que se dan, que se van dando, usted va a estar participando en uno en las próximas horas. El lunes con el senador Penades, así es. Uno espera que se profundice mucho más en los temas, bien, pero a veces se queda entre el acartonamiento de los mismos debates y entre lo superficial se queda con poco si uno pasa raya. Ahora, ¿esto pasa en el mano a mano? Porque seguramente cuando ustedes recorren y se encuentran con vecinos, con militantes, con público común en general, no entran en esa cuestión dialéctica. ¿Cuál es la duda? ¿Qué se les plantea? Y lo que pasa hay dos realidades en ese sentido. En cada situación, estos son muchos temas. No a todo el mundo le importan lo mismo, claro, todos los temas. Claro. Entonces uno lo que tiene que tener es visualizar en cada circunstancia concreta cuáles son los temas que realmente le afectan. Por ejemplo, el otro día que estábamos recorriendo, estábamos en Isla Patrulla, en Santa Clara de Olimar. Ahí va, un ejemplo es interesante. Poblados pequeños, ajá, en el interior. Ajá. Quizá el tema de la seguridad no es el relevante. No les mueve la aguja ahí. Quizás no. Pero quizás hay gente, es una zona donde está el tema colonización, que para nosotros no tiene sentido, no tiene gollete que el colono no viva en el predio que colonización le da. Porque esa era la naturaleza de colonización. Hay que recordar a Wilson Ferreira y todo el proceso del instituto, cómo esto se fortaleció en los gobiernos del Frente. Pero la idea no era que la gente se quedara en el campo, que desarrollara culturas en el campo, no, pero si ahora se puede manejar
ser colono, manejar el predio desde una oficina a Montevideo, se desvirtúa la naturaleza del tema. Entonces, ahí había un conjunto de gente preocupada más por ese tema que por seguridad, o ni que hablar, por el tema de los combustibles, ¿no? El tema del precio de los combustibles, yo creo que ese sí, generalizadamente, genera una preocupación espectacular. Los combustibles subieron un 36% en pocos meses, en menos de un año. No hay antecedente en la historia económica del Uruguay de un aumento tan rápido de esta magnitud en el precio de los combustibles. Se podrá decir, lo que pasa es que subió el petróleo. Sí, en otros momentos también subió el petróleo y no se hizo esta grosería de aumento. Y más aún, en el 2020, el primer año de este gobierno, el petróleo bajó. Y además había una promesa electoral del presidente de que iba a bajar el combustible. Y el petróleo bajó casi un 20% en ese año. Los combustibles no se movieron, no bajaron. Sin embargo, ahora suben groseramente. Y digamos la verdad, el propio ministro dice, y deberíamos subirlo más. Y no lo suben más porque hay un referéndum. Es clarísimo. Ellos dicen, lo que pasa es que justo le exportamos energía a Brasil y eso nos generó una ganancia, entonces no lo subimos tanto. A ver, la gran ganancia de la exportación de energía a Brasil no es de ANCAP, es de UTE. UTE que ganó 300 y pico millones de dólares. ¿Por qué no bajó la tarifa eléctrica? Si esa es la razón. Claramente se frenó por las firmas y por el referéndum las subas de combustible, pero debo decir que actúan con honestidad. Lo que ellos han dicho, pero esto no puede durar mucho, han dicho. Cuando se acabe esto, es como... El presidente de ANCAP utilizó una imagen que es como presionar un resorte. Ahora lo estamos presionando, pero el día que lo soltemos, los combustibles van a subir aún más. Y esa es una preocupación, por ejemplo, en muchos pueblos pequeños, en todo el interior. El tema de los combustibles, en un contexto en donde también la gente toma en consideración a la hora de votar, de baja de salarios, de baja de pasividades, de suba de impuestos, por más que digan que no, de suba de tarifas, de precios que no ceden, que siguen subiendo a un ritmo muy alto. O sea, estamos en un contexto donde el combustible y las tarifas pesan cada vez más en el salario, porque suben por encima de la inflación y el salario real está cayendo, está por debajo de la inflación. Ese es un contexto de la situación de muchísima gente en las ciudades, pero también en los pueblos del interior y en el campo. Preocupación sobre temas focalizados. Capaz que no le importa tanto el consejo de primaria, pero sí le importan los combustibles. Y bueno, por eso es un referéndum complejo. La gente al final va a terminar sintetizando su voto por sí o por no, cada uno en función de variables diferentes, en función de las cosas que más le importan y en función de una percepción general también de cómo está la situación en materia de su bienestar, ¿no? Un gusto recibirlo como siempre y lo esperamos cuando quiera otra vez. El agradecido soy yo y a las órdenes, por supuesto. Pausa, ya venimos con más en esta hora de información.